La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos una vez más al programa que se dedica a educar a la familia, a educar a los niños, a educar a los adultos, a educar en valores a través de los 105.3, la estación que te acerca a Dios Vida FM. Gracias por acompañarnos. Yo soy Francisco Lora y está como siempre nuestro hermano querido Jonathan Rodríguez. Hermano, ¿qué tal? Muy buenas noches, hermano Francisco. Encantado de compartir como cada semana contigo y con nuestra audiencia de este programa tan especial que es Educando en Valores. Es un honor para nosotros compartir con una audiencia maravillosa como se da cita cada viernes a esta hora. Hoy vamos a estar conversando sobre la nutrición adecuada en esta temporada de vacaciones, donde muchos niños se ven con la libertad y la apertura de comer muchas cosas que quizás en el día a día no lo pueden hacer. Pero hoy te tenemos unas recomendaciones muy importantes de la mano de un especialista, como lo es la doctora Yesenia Brito, para tratar este tema tan interesante y tan importante para la salud de nuestros jovencitos en casa, igualmente la salud de todos los adultos. Hoy vamos a hablar acerca de esto de la nutrición adecuada en vacaciones. Pero antes vamos a, por supuesto, ponernos en las manos del Señor. Vamos entonces a pedirle al Señor que venga en este espacio que es suyo y que también se transmita esta oración, esta bendición a cada uno de los hogares, a cada una de las personas que nos escuchan. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos darle gracias a Dios por esta semana que hemos vivido, por este día que todavía le queda un poco. Queremos siempre ser agradecidos por todos los dones que tú nos das, Señor. Dios amoroso, en esta noche nos dirigimos junto a ti con un corazón agradecido. Queremos darte gracias, conscientes de que tú nos regalas muchos dones cada día. Por cada uno te estamos agradecidos. Por cada uno somos bendecidos. Por cada uno estamos abiertos a la abundancia de tu amor. Que en esta noche podamos recordar tu gran generosidad para con nosotros. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Nos regocijamos en ti. Te damos gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y vamos con las noticias. El presidente Luis Abinader entregó las medallas a la Excelencia Magisterial 2022 a 14 maestros de diferentes niveles académicos como parte de los actos celebrados en el marco del pasado Día del Maestro. Tengo muy clara la importancia de la educación para lograr un país justo y próspero, para cambiar la vida de las personas, para forjar mejores ciudadanos y ciudadanas, dijo el mandatario.
En definitiva, sentenció educación para vivir mejor, como se define el modelo educativo que impulsa nuestra gestión de gobierno. El mandatario tuvo las palabras centrales del acto celebrado en el Palacio Nacional. Los maestros de nivel básico y medio, Sandra Lebrón Montero en la categoría Honor, Pedro Enrique Sureña, Emeterio Rijo Castillo en la categoría Reconocimiento, Eugenio María de Hostos y Sandra Guerrero Rodríguez en el renglón Estímulo, Salomé Ureña de Enríquez, recibieron una medalla, una placa de reconocimiento y un aporte económico cuyo monto no fue especificado. Asimismo, fue reconocida la maestra Marilyn Ramírez, docente destacada en el exterior, quien recibió una placa por su labor en favor de la educación de estudiantes dominicanos. Afortunadamente, contamos con maestras y maestros muy notables. Contamos con toda una cantera de veteranos y pujantes educadores y educadoras meritorios a quienes podemos exaltar por sus demostradas capacidades en los templos educativos, dijo el presidente. El titular del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Franklin García Fermín, consideró que la construcción de la ciudad universitaria en la provincia de Bauruco generará un impacto positivo para el desarrollo de las comunidades fronterizas. Que el presidente haya decidido finalmente construir la ciudad universitaria que acogerá la UAS Neiva, esto evidentemente va a tener un impacto altamente positivo para el desarrollo socioeconómico y cultural de esta región. García Fermín lamentó que la inclemencia del tiempo causara que el jefe suspendiera el pasado domingo el primer Picasso para iniciar la obra. También resaltó que el mandatario respalda a la juventud para que puedan obtener otros niveles de formación académica, no solo a nivel de grado, sino también proveerle becas para que puedan estudiar a nivel de posgrado, y en eso estamos con las autoridades de la UAS, dijo el exrector de la Primada de América. Por otro lado, en el encuentro que sostuvo con la senadora Melania Salvador, en compañía de la rectora de la UAS, Emma Polanco, y demás personalidades, el representante del MESID informó que se encuentran en el proceso de apertura de 6 programas de maestrías en coordinación con las autoridades universitarias para los estudiantes del subcentro de Neiva. Hasta aquí las noticias. Estás escuchando Educando en Valores. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. Sopita muy rica con papa y zanahoria, hecha por mi mami y la tía Gloria. Mi barriguita llena ya me dice no más, pero el pastel no se puede despreciar. Así que mami, dame otro trozo más. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. Pasta muy rica con carne y tomate, hecha por mi mami y el tío Mate. Mi barriguita llena ya me dice no más, y el chocolate no lo puedo despreciar. Así que mami, dame otro poco más. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. Arroz muy rico, con carne y verduras, hecho por mi mami, servido con lechuga. Mi barriguita llena ya me dice no más, y la galleta no la puedo despreciar. Así que mami, dame otro trozo más. A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer.
A comer, vamos todos a comer para fuerte crecer. Pollo, qué rico, con brócoli hervido, hecho por mi mami y el primo Guido. Mi barriguita llena ya me dice no más, es mi comida preferida de verdad. Así que mami, dame otro plato más. Estás escuchando Educando en Valores. Y continuando con el programa de esta noche, hoy, como ya hemos dicho, tenemos el tema de la nutrición adecuada en vacaciones en esta temporada, donde hay libertades abiertas a hacer tantas cosas. Es importante tener en cuenta que un niño con una buena alimentación, escúchame bien, con buena alimentación tiene menos posibilidades de sufrir trastornos nutricionales, anemia, sobrepeso, la misma obesidad, caries dental y problemas de aprendizaje escolar, contribuir a la prevención de ciertas patologías en la edad adulta, como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer, que nosotros cuando están pequeños los niños no nos damos cuenta que eso puede ocurrir, porque estamos atareados en el día a día, ajetreados en el día a día. Pero hoy, para darle profundidad a este tema, hemos traído a la doctora Yesenia Brito, gran colaboradora de la emisora y también gran persona, una mujer muy preparada en este mundo de la medicina, es médico endocrino, es internista, nutrióloga clínica y también es infectóloga. Es una bendición, de verdad que sí, tenerle en esta noche, doctora Yesenia Brito. Muchas gracias. Gracias realmente por la oportunidad de poder compartir con ustedes y sobre todo de saber que podemos colaborar con este proceso tan fabuloso de tener unas vacaciones saludables con nuestros niños y adolescentes, de manera tal que ellos también puedan crear hábitos en vacaciones sanos que les ayuden justamente a todo lo que es su proceso de desarrollo. Exactamente, así mismo es. Bien, hay algunos tips importantísimos que nosotros podemos poner en marcha justamente con el objetivo de tener hábitos saludables que nos van a ayudar no solamente en el momento en que ellos tienen días de vacaciones, días feriados, sino también en otros momentos a lo largo de todo el proceso del año. Y esto es justamente el primer punto que quiero con ustedes pues compartir y dejarles también bien impreso. Es importantísimo en los adolescentes y sobre todo en momentos de vacaciones donde ellos sienten un poquito mayor de libertad y donde quizás también, a pesar de que la familia, los adultos continúan con su proceso laboral, pues crear esos hábitos saludables. Y para eso es importante tener conversaciones con ellos con relación a cuál va a ser ese plan fabuloso, ese plan extraordinario y divertido de vacaciones con relación al tipo de alimentos que vamos a comer. Y ahí vamos entonces con lo que queremos. O sea, ¿qué queremos con nuestros adolescentes y con nuestros niños? Tal como Francisco mencionaba al principio, pues todas las familias queremos adolescentes y niños que estén sanos. Sabemos que hay ciertas diferencias entre los niños y las niñas, sobre todo cuando hablamos de niñas que ya iniciaron ese proceso de tener sus menstruaciones regulares, lo que es el inicio ya de la menarquia o su primera menstruación, donde las niñas van a tener una mayor probabilidad de tener déficit de hierro y por lo tanto también desarrollar anemia. Entonces, reconociendo que hay esas diferencias entre niños y niñas, sobre todo en esta etapa de la vida, pues nosotros vamos a perseguir, número uno, que la alimentación, incluye también los snacks de nuestros niños y niñas, sea una alimentación balanceada. ¿Y qué quiere decir que sea balanceada? Bueno, básicamente el gran reto en este contexto es que no tengamos gran cantidad que sobrepase las necesidades de alimentos que aporten muchas calorías, particularmente aquellas que no contribuyen con su desarrollo natural. Y esto implica que, por ejemplo, cuando le suministramos o de alguna forma permitimos
que los niños ingieran una gran cantidad, por ejemplo, de dulces, refrescos, entre otros, vamos a tener una explosión realmente de energía y esto va a tener un impacto en el cerebro que puede de alguna forma detonar conductas que tienen una traducción en dificultad, por ejemplo, para dormir. Recuerden que regularmente también en vacaciones los chiquitines y chiquitinas tienden a acostarse un poquito más tarde. Cuando tenemos una alimentación llena de una gran cantidad, por ejemplo, de azúcares en diferentes formas de consumo, va a ser mucho más difícil para ellos el estar tranquilos, número 1, el poder conciliar el sueño, número 2, y al mismo tiempo pues va a ser un ambiente también propicio para que en vacaciones se gane peso. Entonces, y en relación con el tiempo, doctora, se puede, ya que usted toca ese tema de la hora de acostarse y eso, debería ponerse un horario para las meriendas, para la comida, regularizar eso, o en cualquier momento se puede comer en la casa simplemente porque el niño busca después de haber acordado lo que se va a comer con una dieta saludable que se pueda establecer dentro de las posibilidades de la familia, puede ser a cualquier hora, aún sea saludable. Pues la verdad es que para comer y en ese proceso de lo que llamamos equilibrio es necesario tener en los hábitos saludables horarios específicos realmente para las comidas, porque de esa forma se comporta el organismo de un niño o una niña. Igual que en el adulto, pero particularmente en niños y niñas, es todavía mucho más perentorio e importante el hecho de tener horarios regulares para la alimentación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un organismo en crecimiento, en constante proceso de diferenciación celular, porque es justamente un ser humano que se está desarrollando. Entonces, es vital, es fundamental que se establezcan horarios específicos. Podemos variar entre minutos, incluso alguna que otra hora, por alguna situación especial. Nos acostamos todos juntos un poquito tarde, disfrutando, por ejemplo, de una película, sobre todo si es fin de semana y estamos en vacaciones. Es parte del entorno fabuloso de la diferencia de estar en el horario regular, de estar en vacaciones. Sin embargo, eso no quiere decir que no se tengan esos horarios regulares, porque esto es lo que va a permitir que ese niño, niña, adolescente tenga la oportunidad de recibir en el momento que de verdad lo requiere el aporte nutricional, tanto desde el punto de vista del consumo de hidratos de carbono, cereales, quiero decir, básicamente frutas, vegetales, e igualmente el consumo necesario de proteínas tan importante para que se puedan desarrollar también todos esos procesos internos que para ellos son realmente de manera puntual, son indispensables para que realmente exista un adecuado desarrollo. Igualmente el consumo de grasas que son saludables, procedentes por ejemplo de omega 3. Entonces, a tu pregunta, Jonathan, sí, es fundamental que nosotros los adultos pues les conversemos. Es muy importante este proceso de diálogo porque de esta manera ellos van entendiendo que es parte protagónica de ellos mismos el respetar también esos horarios y el definir que también son capaces en vacaciones de aprender a preparar incluso platos, sobre todo platos fríos que no implican, por ejemplo, de mucha elaboración. Y eso también hace divertido el comer saludable, porque ellos son parte del proceso de la preparación y ven cómo realmente también esta comida se puede hacer deliciosa en la forma de la presentación, porque tenemos que ser muy dinámicos. Entonces, sí equilibrio, sí horarios y sí aprovechar el momento de las vacaciones para que nuestros niños y niñas y adolescentes tengan la oportunidad de crear esos hábitos. Y crear un hábito significa hacer una conducta, realizar un esquema continuo que les permita establecer a ellos mentalmente que este es el proceder más adecuado para su proceso de crecimiento. Entonces, dentro de esos tips, vuelvo y repito, de crear esos hábitos saludables en vacaciones, tenemos justamente esta parte de hacer que la comida sea divertida y variada. Tenemos que
en los adolescentes y sobre todo también los niños pequeños, es muy importante cómo se ve la comida. A mí me gustaría a veces que en los adultos tuviéramos como la mirada de los niños, porque la verdad que miran la comida muy diferente a como quizá los adultos la miramos. Y es cierto que todos los humanos en general solemos mirar los alimentos y cuando vemos que no se ven como de manera muy agradable, ciertamente como que no lucen apetitosos y por lo tanto quizás los adultos por una cuestión de ya también hábito, pues lo comemos sin problema, pero el niño no. Doctora, ¿y cómo podemos ver bonito un brócoli? Exactamente, entonces ahí vemos, como hemos hablado de ese equilibrio y que tenemos que tener alrededor de unas 5 porciones, por ejemplo, de vegetales y frutas, pues básicamente la forma de presentarle ese brócoli, por ejemplo, de manera de albóndigas pequeñitas, redonditas, hace la diferencia totalmente. Entonces, la forma de cómo en el plato ese brócoli representa, por ejemplo, un payaso, un círculo, alguna forma que al niño le guste, es fundamental para que ellos vayan adaptándose a cómo ese vegetal pues resulta delicioso, primero en la vista y luego también en el sabor. Entonces allí viene el tercer tip, que tiene que ver con la combinación de alimentos. En los niños, nosotros debemos ir de manera muy temprana conociendo cuáles ciertamente son sus gustos. Entonces, combinar los sabores también ayuda a que el niño pueda ir saboreando de manera atractiva aquellos alimentos que quizás para él son nuevos, por un lado, y segundo, que probablemente no sean tan sabrosos como pudiera ser, por ejemplo, otro tipo de alimento. Entonces, en un desayuno nosotros podemos hacer una hamburguesa que tenga ciertamente, por ejemplo, el brócoli, que tenga el queso, que tenga su slide de pan, por ejemplo, y que podamos también utilizar, por ejemplo, un poquitín de aceite de oliva. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto posible? Bueno, lo vamos a cortar de manera divertida también, haciendo formas en el plato. Es muy interesante cómo en vacaciones también podemos llevar muy buenos hábitos a los niños de cómo sentarse en una mesa, de cómo colocar incluso los cubiertos, todo como parte de ese proceso fabuloso en el que ellos van a ir aprendiendo cómo comer bien y cómo hay todo un ritual al sentarnos en la mesa. Entonces, yo también aportaría, discúlpeme doctor, en ese sentido, porque como estoy viviendo en un ambiente de niños pequeñitos, para que los niños también puedan comer y adaptarse, he leído, he visto, porque también se hace complicado a veces, es importante hacerlos partícipes a ellos de la cocción de los alimentos, de cortar los alimentos, como usted dice, que eso va generando, como usted dice, en ellos va generando una especie como de involucramiento de tal forma que ya se hace fácil el consumirlo, o sea, hacerlos parte, no ponerlo a un lado, quédate ahí que yo voy a cocinar, no, sino que juntos vayan ahí preparando la misma comida. Sí, de hecho, Francisco, por ejemplo, en ese contexto, el hecho de que juntos como equipo se pueda preparar la comida hace que ese papel protagónico los haga sentir ciertamente no solamente parte, sino yo lo hice, o sea, yo preparé parte de la comida y por lo tanto verse en ellos ese papel de que bueno, yo la preparé, la vamos a comer realmente todos juntos. Entonces es realmente muy importante la participación ciertamente de los niños en el proceso de la preparación de los alimentos y la forma divertida. Yo insisto mucho en esto. A los niños y a los adolescentes no les gusta la monotonía, es decir, que siempre preparemos lo mismo y que la forma de presentación sea la misma. Entonces es muy divertido el hecho de que, por ejemplo, en un plato, por ejemplo, en el almuerzo, nosotros coloquemos cereal y que le preguntemos, bien, ¿qué vamos a comer en el día de hoy? Y presentemos las opciones. Dentro de esas opciones siempre presentamos, por ejemplo, los vegetales en primer lugar, porque es muy importante que aprendamos nosotros los adultos que si desde pequeñines vamos introduciendo en ellos estas ideas tan fundamentales de lo básico y fundamental, repito nuevamente este término, de que ellos vayan aprendiendo la importancia de los vegetales. Entonces, les vamos presentando una cartilla en donde ellos pueden ir dibujando diferentes tipos de vegetales. Entonces, vamos a hacer un álbum
vamos a hacer un álbum de alimentos. Entonces se le va presentando, por ejemplo, ya sea por estos medios electrónicos que nos sirven mucho, por ejemplo, para esta parte de la enseñanza, y vamos viendo los diferentes tipos de familias de vegetales, por ejemplo, y de frutas. Es un momento en donde los niños van a aprender desde el punto de vista cultural y también de la gran variedad que tenemos en la naturaleza de alimentos disponibles, y al mismo tiempo los hace a ellos desarrollar ciertas habilidades, y podemos aprovechar justamente las vacaciones para esto. Entonces tenemos un álbum, ya sea una mascota, algo sencillo, hojas, por ejemplo, disponibles para eso, y entonces vamos haciendo en este álbum, para el mediodía, por ejemplo, dibujamos brócoli, coliflor, espinacas, toda la cantidad de vegetales que tenemos. Entonces, una vez ya él lo tiene ya dibujados por sí mismo, tenemos, por ejemplo, los lápices de colores, ellos los van dibujando y van aprendiendo incluso la diferencia de colores que tenemos también en los alimentos disponibles en la naturaleza. Entonces, cada día vamos revisando ese álbum o vamos haciéndolo de manera progresiva, no importa la edad, no importa cómo quede el dibujo. Lo interesante es que ellos están aprendiendo nombres de vegetales, nombres de frutas, nombres de víveres, nombres de diferentes cereales, combinaciones con relación a los tipos de colores. Y luego ya, por ejemplo, cada día simplemente vamos seleccionando de estas pinturas que ellos hicieron, ¿qué quieres comer? ¿Qué vamos a comer? Pero ya sabemos qué tipo de dibujos y cuáles alimentos están contenidos, por ejemplo, en ese álbum. Eso nuevamente los hace partícipes. Luego, la presentación en el plato y la comida en la mesa. Eso está genial, doctora. Eso está muy bueno. Absolutamente, sí. Tenemos diferentes formas realmente de ayudarnos y de que ellos de verdad sean esa parte priorizada de qué vamos a comer, cómo lo vamos a comer y cómo se ve, y esos colores tan fabulosos que tiene, por ejemplo, la comida, cómo se ve la carne, cómo se ve el pescado, y eso hace que ellos se vayan familiarizando con diferentes tipos de alimentos y le dé ese abanico enorme de diversidad que hace que no seamos repetitivos ni monótonos a la hora, por ejemplo, de preparar los alimentos. Hay también, por ejemplo, salsas naturales, condimentos naturales, que también es interesantísimo que ellos conozcan, y entonces ahí le podemos, por ejemplo, enseñar cada día algo diferente, la cebolla, cómo se ve la cebolla, cómo se parte, por ejemplo, una cebolla, y todo eso básicamente haciéndolo en poco tiempo. Estamos hablando de unos 5 minutos, y lo más importante es luego preguntarle, ¿y qué piensas? ¿Y cómo se ve? ¿Te gusta? Entonces, cuando vamos haciendo esto de manera gradual, el niño, la niña, el adolescente, ciertamente siente cómo su participación es realmente importante, por un lado, pero está aprendiendo algo nuevo. Cada día está aprendiendo realmente algo nuevo. Y a los chiquitines les encanta aprender, disfrutan, y es importante eso, disfrutar de ese proceso. Y muy interesante, doctora. Quiero aportar también, este programa se llama Educando en Valores, y hay un valor de la familia. El valor de la familia, claro, es muy importante en este momentito nosotros resaltarlos, porque eso que la doctora está explicando genera compenetración entre el padre y el hijo, la madre y la hija. O sea, genera esta compenetración, que es lo que se ha perdido y qué es lo que tenemos que rescatar, qué es lo que tenemos que buscar la forma. Y esto, señores, es darse tiempo con sus hijos. Esto es darse tiempo, y el tiempo es lo más valioso que hay en el mundo, y es lo más valioso que tú le puedes dar a tus hijos. Darle tiempo, no darle un celular para que esté aislado, no darle una computadora, una tableta. No, es involucrarte con tu hijo para que haya compenetración entre ustedes, haya amor entre ustedes. De eso se trata también lo que queremos llevarle en esta noche. Sí, algo interesante también, Francisco y Jonathan, con relación al proceso de lo que implica esta compenetración y este tiempo juntos, divirtiéndonos, creando, dibujando, sí, viendo los dibujos, resaltando, wow, qué lindo el brócoli, qué lindo el coliflor, qué bonita la espinaca, mira cómo te quedó el ajo, la cebolla, los diferentes tipos de pimientas, por ejemplo, el pescadito rojo, el pescadito azul, por ejemplo, para establecer esas diferencias.
Algo interesante también es, por ejemplo, el hecho de que vivimos y nuestros hijos están en un momento en donde la comunicación y estos medios los van a acompañar toda la vida. Algo de interés es que ellos aprendan a usar estos medios de manera apropiada. Y cuando nos ven a nosotros y trabajamos con ellos de manera conjunta, buscando información, mirando dibujos, se entiende que estos medios deben de ser útiles cuando nosotros ciertamente les damos un buen uso. En ese contexto es que nosotros entonces también educamos en el valor de lo importante que pueden ser estos medios para ayudarnos justamente a conocer, a crecer y no en otro contexto. Entonces también es una oportunidad para darle un buen uso a estos medios que van a estar ahí presentes toda la vida durante su proceso de desarrollo. Entonces ese es un buen mensaje también que les estamos enviando con relación a la tecnología y cómo puede ser bien utilizada. Muy bien, doctora. Doctora, y ¿Sí? cambiando un poco de tema, bueno, en el mismo sentido, pero cambiando un poco el rubro del tema, estamos en un país tropical donde las temperaturas en estos meses aún aumentan más y no se tiende a veces a hidratarse de manera adecuada, sino que generalmente los niños, los adolescentes toman bebidas que a lo mejor no son las más, bebidas y alimentos que no son las más adecuadas para su hidratación. ¿Cuáles serían cómo nosotros podríamos mantener, tanto niños, adolescentes, adultos, una buena hidratación en este tiempo donde las temperaturas aún aumentan más que en otras épocas del año? Ese punto que acabas de mencionar es sumamente vital para nuestros niños y niñas y adolescentes, sobre todo por eso mismo de que las temperaturas hacen que se pierda realmente de manera insensible gran cantidad de líquido y específicamente de agua corporal. Entonces es fundamental incentivar en ellos el consumo de agua. Y para ello también nosotros los adultos debemos de ser muy inteligentes. Ciertamente, regularmente de manera cultural a nosotros nos encanta el agua fría. Sin embargo, la recomendación general para la toma de agua es agua a temperatura ambiente y a temprana edad. Tan pronto ya como nosotros tenemos el permiso pediátrico de iniciar con la hidratación desde tempranísimas edades de agua, debemos proseguir y no intercambiar, por ejemplo, con bebidas azucaradas que lamentablemente van a tener un efecto negativo sobre el centro de la sed, que se encuentra en un área muy específica del cerebro y en donde vamos a tener que lamentablemente condenamos a nuestros niños y adolescentes luego a que no les guste el agua. Es terrible, pero pasa. Esta industrialización produce cambios mediante un sistema complejo de señales que hace que luego lamentablemente ellos lo que quieran realmente seguir tomando es sobre todo bebidas de tipo azucarado. Entonces, agua, 35 cc por los kilos de peso del niño, lo mismo que es igual, dependiendo de la edad que se tenga. Estamos hablando de unos 7, 8 vasos de agua. Eso va a depender mucho también de la actividad física, varía con relación a las pérdidas que se tienen también igualmente, o si el niño tiene alguna condición de base o el adolescente. En general, la recomendación es no esperar, repito, voy a repetir este aspecto, no esperar a que el niño o la niña tenga sed para que tome agua, porque esto ya significa la debacle cerebral, significa que el cerebro ya está exhausto. Entonces es muy, muy negativo esperar a tener sed para tomar agua. Constantemente, sobre todo las horas diurnas, que es el momento, realmente los momentos del día donde mayor pérdida se tiene, pero también donde necesitamos que toda la combustión y las diferentes reacciones que Papito Dios ha permitido que los seres humanos tengamos para que funcionemos perfectamente bien, pues debe ser ese horario durante todo el día preciso para que se consuma gran cantidad de agua. Entonces, si me preguntan qué otro tipo de líquido también se puede consumir, pues les diré que en el caso de los niños y niñas, jugos de frutas recién preparados y preferiblemente sin azúcar añadida. Yo sé que culturalmente estamos acostumbrados a preparar los jugos que
prácticamente son sumamente dulces, no es correcto, no está bien, y es lo que va a propiciar que los niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar pues primariamente síndrome metabólico, es decir, aumenta la grasita del abdomen, de la barriguita. Luego vamos a tener también que incluso pueden ir aumentando de peso y tener también incluso a temprana edad elevación de las grasas del cuerpo, dígase colesterol, triglicéridos, y también pueden desarrollar lo que se llama prediabetes o incluso diabetes franca. Esto básicamente porque las bebidas azucaradas tienden a subir, a elevar rápidamente los niveles de azúcar en el cuerpo y no da el chance de que, por ejemplo, las células del páncreas, que son las que producen la hormona de la insulina, puedan de alguna forma disminuir esa cantidad explosiva de azúcar que se libera. Como ustedes comprenderán, esto va a pasar obviamente también con otros productos, por ejemplo, que son azucarados. Por lo tanto, en vacaciones vamos a aprender. No significa que en un momento determinado no compartamos, por ejemplo, vamos a hornear galletas de avena, por ejemplo, y le ponemos chispitas de chocolate. Eso es delicioso. Tenemos la avena, que es un cereal, se siente integral fabuloso, le damos la formita a las galletas que queremos, las chispitas le dibujamos una carita feliz, por ejemplo, y respetemos, por favor, las cantidades que nuestros niños quieren comer, sobre todo si son pequeñas. Si están por encima de lo que serían sus necesidades, por ejemplo, más de una galleta, pues lo que hacemos es combinar esa merienda con otra merienda que sea mucho más saludable, por ejemplo, con 4 onzas, por ejemplo, de yogur. Entonces hacemos yogur y la galleta que hemos horneado, por ejemplo. Y lo más delicioso, y Francisco lo mencionaba anteriormente, comerlo en la mesa. Mientras más informales son las comidas, más tendencia hay de comer más, de picar más y también al mismo tiempo de ganar mucho más peso. Es muy importante que desde pequeñitos enseñemos a nuestros niños a comer juntos en la mesa, compartir ese sagrado momento en familia, y eso crea y genera en ellos también hábitos sumamente favorables. Entonces, en ese contexto, retornando a tu pregunta, Jonathan, reitero, agua, agua, agua. Medio vaso de jugo, unas 4 onzas de jugo, que equivaldrían básicamente a unos 150 gramos de lo que sería la forma de presentación de esta merienda. Entonces, esto sin azúcar para que sea delicioso, para que no tenga un sabor desagradable para nuestros chicos. La idea sería que la fruta que se utiliza para hacer el jugo esté en su punto de maduración, por lo tanto no necesita de azúcar. Esto va enseñándole al paladar del niño cuál es el real contenido de azúcar natural que deben poseer los alimentos. Inmediatamente ese cerebro detecta que hay un exceso, por ejemplo, de azúcar en un alimento, ellos sin lugar a dudas van a comenzar a rechazarlo. Entonces es importante que recordemos esto. Entonces, siempre comiendo a la mesa, disfrutando realmente de nuestros horarios. Puede ser que se pase 1 o en 2 ocasiones, pero tratemos que si vamos a comer algo, vamos a hacerlo en la mesa. Eso nos hace más consciente de la cantidad de alimento que el niño o la niña realmente están consumiendo. ¿Significa que nosotros vamos a restringir en ellos los dulces? No, para nada, en lo absoluto. No tenemos que crear tampoco este tipo de condicionamiento en nuestros niños. Sin embargo, este tiempo de vacaciones puede ser un momento fabuloso para que ellos vayan aprendiendo todas las maravillas realmente que existen dentro de lo que serían las galletas más saludables, por ejemplo, y ahí es una oportunidad fabulosa. Por ejemplo, yo siempre digo que los niños son nuestros mejores maestros, definitivamente, porque una vez ellos aprenden, ellos nos recuerdan realmente qué es lo correcto y por dónde nosotros realmente tenemos que guiarnos. Entonces, enseñarles a ellos a leer también las etiquetas de los alimentos es algo muy interesante. Y entonces, otra forma también que podemos hacer es que en ese álbum maravilloso, además de pintar y dibujar, nosotros podemos también tener etiquetas de alimentos. O sea, ese papel de una galleta Oreo, por ejemplo, o de otra galleta, nosotros vemos,
cuántas calorías, qué tienen las galletas por dentro, por ejemplo. Y entonces contamos la cantidad de hidratos de carbono y qué son los hidratos de carbono de una manera bastante sencilla, dónde se encuentran, porque es una energía importante. Entonces es un tiempo también, ciertamente, las vacaciones, para que ellos vayan aprendiendo que existen diferencias entre un producto, por ejemplo, y otro, y que comer dulces no está mal. Sin embargo, si nosotros lo hacemos de manera consciente y también sabemos qué cantidad de esos dulces no nos hacen daño, sino que al contrario ayudan a nuestro cuerpo, ayudan a su cuerpecito, pues lógicamente eso también hace que ellos establezcan las cantidades sin que absolutamente se sientan presionados, comedidos. Es realmente una fabulosa experiencia para ellos. Le iba a preguntar en ese mismo tenor, doctora, con el tema de las bebidas carbonatadas y los helados, ¿cuánto o en qué frecuencia se recomienda adquirir de estos alimentos? Si se pueden llamar así. Sí. Real y verdaderamente en ese sentido, lo ideal es limitar cuanto más sea posible su consumo. No son realmente necesarias, o sea, no es necesario tomar bebidas carbonatadas. Lo que pasa es que de manera cultural en nuestro país, ciertamente, tenemos sobre todo en momentos de disipación, fiestas y otros, la oportunidad de compartir este tipo de bebidas. Sin embargo, no es una recomendación y verdaderamente la cantidad de calorías que implican es realmente muy alta para las necesidades reales que tienen, por ejemplo, nuestros niños, además de tener un efecto sobre el sistema nervioso central, produciendo ciertamente cambios incluso de tipo conductual. Y incluso a temprana edad, mientras más temprano se implementan este tipo de bebidas, es más fácil, por ejemplo, lograr que se produzca una adicción a su consumo. Entonces, mientras menos frecuentemente se consuman, por ejemplo, las bebidas carbonatadas, mejor aún para todos. ¿Qué quiero decir con esto de manera muy puntual? Bueno, que esas bebidas no están dentro de la lista de compra del supermercado. Dentro de la lista del supermercado, que de hecho debe de realizarse, aprovecharse para que los niños participen de esa lista, ellos escriben dentro de ese álbum, dentro de todas las fotografías que vamos a pegar en ese álbum también, de alimentos ricos y nuevos para preparar diferentes tipos de platos, pues no entran las bebidas carbonatadas. Entonces, si de alguna manera, por ejemplo, eventualmente se quiere en una oportunidad compartir, pues debe ser un vaso, no más, por ejemplo, de este tipo, por ejemplo, de bebidas y productos. No entran dentro de la recomendación por el alto contenido de azúcar que tienen y también porque ese mismo contenido de azúcar, entre otros probablemente, pues conduce a una fácil adicción o un consumo repetido realmente de un tipo de alimento que realmente no nos va a aportar, no le va a aportar realmente al niño, a la niña, al adolescente en términos de lo que es su proceso de desarrollo, incluso en esa parte de el desguste de lo que es el alimento prácticamente. Entonces no entran realmente dentro de ese listado maravilloso de alimentos saludables. Eventualmente se pueden consumir, pero solamente muy eventualmente. Es importante recordar que el estar en la mesa representa un símbolo y un signo de lo sagrado que es el momento de las comidas dentro de la familia. Entonces es muy importante el hecho de que escojamos o seleccionemos, ya sea por temas laborales u otras situaciones, en qué momento del día se va a hacer propicio para compartir ese sagrado momento. Puede ser la cena, el almuerzo, el desayuno, de acuerdo a la conveniencia. Mientras mayor cantidad de tiempo juntos en ese momento espectacular, pues también le estamos enviando mensaje de la importancia que tiene sentarnos todos juntos a compartir el momento realmente de los alimentos. Y esto crea un ambiente muy sano con relación a la ingesta de alimentos específicos y de cómo esto se desarrolla en un ambiente también muy familiar. Entonces, recordemos ese aspecto que resulta también de gran importancia. Lo mismo acontece, por ejemplo, con esa crianza, con esa educación, de que tenemos que terminar toda la comida del plato. Tratemos de que
al respetar ese sentido de saciedad que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes, pues se les eduque en ese aspecto de no comer más allá, de que si ya nosotros nos sentimos satisfechos, no hartos, o sea, no llenos, no que vamos a explotar, que esa no sea realmente nuestra enseñanza, sino más bien que una vez ya ejecutado el acto fabuloso de comer, si nosotros entendemos que ya tenemos la cantidad de energía que necesitamos, pues no es necesario seguir comiendo, porque eso lo que va a generar realmente en nuestros niños y niñas es esa distorsión mental con relación a la cantidad de alimentos que se debe ingerir. Tenemos que cambiar ese espectro mental en donde el niño gordito, rosadito, es el niño que está sano. Yo creo que ya cada vez más hemos ido entendiendo eso. Eso es Entonces, cierto. no necesitamos comer tanto para recibir todo lo que realmente requerimos. Y en el plato lo podemos ver reflejado en la variedad de alimentos, por ejemplo, en una cena, en donde vamos a tener, por ejemplo, el cereal, por ejemplo, integral, vamos a tener que si la lechuga, la representación de los vegetales. Siempre tenemos que mostrarles a ellos en el plato esa representación. Por eso hay platos incluso bastante divertidos que tienen diferentes compartimentos y que nos permiten que el mismo niño, niña y adolescente lo vaya llenando con los diferentes grupos de alimentos, cereales, vegetales, por ejemplo, las proteínas procedentes de la carne, qué tipo de proteínas realmente son las más saludables. Cuando tenemos, por ejemplo, igualmente las grasas, cuántas diferentes tipos de grasas tenemos, cuáles son las más saludables. Eso con ese tipo de platos pues también podemos hacer uso. Y él mismo, ella misma, incluso puede crear su plato separándolo con vegetales y frutas, incluso con hojas verdes diferentes, y luego al final lo delicioso es, por ejemplo, comer todas esas hojas verdes. ¿Esto es posible? Lo es. Necesitamos simplemente algunos minutos de tiempo, de calidad, básicamente, de desestrés, porque eso ayuda también a los adultos a desconectarse un poco también de la otra parte. Es importante dedicarle tiempo realmente a la familia, y cuando tomamos este tiempo para estar con ellos, para llevar a cabo este tipo de prácticas alimentarias, pues eso también nos hace a nosotros estar bien. O sea, no es solamente el beneficio para los niños y niñas. Claro. Doctora, estamos presentando realmente en este programa un escenario muy bonito, digamos que hasta un poco idealista. Pero si nos vamos a algunas familias, algunas personas que no pueden acceder a toda esta batería de recomendaciones, ¿cómo controlamos la dieta de un niño que pasa muchas horas solo en la casa en esta época? Ya sea por el tema de los trabajos, ya sea por el tema de las dificultades que da a generar todo esto. ¿Cómo uno puede ayudar a controlar un poco más la dieta de un niño que está solo en la casa? Esa es una excelente pregunta, y en ese sentido, ¿qué tenemos en la nevera? Lo que el niño va a comer va a ser básicamente lo que se tiene en la nevera. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo partícipe de lo que tenemos allí. El niño y la niña, dependiendo de la edad que tengan, pueden colaborar justamente con arreglar la nevera, qué hay dentro del refrigerador, qué hay en los demás compartimentos, cómo de hecho conservarlo y hacerlo partícipe de todos los procesos igualmente, sobre todo de platos fríos, porque no implica ningún tipo de riesgo para la preparación. Entonces, ese niño, con más razón, si pasa mucho tiempo solo, estamos diciéndole al papá, a la mamá, al tutor y a quien esté allí de frente, que obviamente el respeto de los horarios es fundamental. ¿A qué hora te levantas? Podemos levantarnos ciertamente, nos vamos a levantar, se van a levantar ellos un poquito más tarde, y entonces de ahí en adelante nosotros vamos a hacer que ellos tengan conciencia de los horarios y del tipo de comida. Entonces, si en la nevera o en la despensa donde guardemos los alimentos tenemos alimentos sanos, eso van a ser los alimentos que ellos van a comer. Si para el colmado ellos tienen, por ejemplo, de parte nuestra, yo conozco personas que han recibido ese entrenamiento, y en el colmado los niños básicamente no pueden comprar, dependiendo de, obviamente, tienen que ser niños un poquito más grandes, adolescentes ya. ¿Qué te proponemos a ti, por ejemplo, comer, y qué no se puede, por ejemplo, comprar para tener una mejor educación con relación a esto? Entonces, en los niños que pasan mucho tiempo solos,
los adolescentes que pasan mucho tiempo solos, la versión va a ser hacerlos partícipes de lo que hay en el refrigerador, en lo que hay específicamente en la nevera o donde se guardan también los alimentos, la despensa, para que ellos sepan básicamente qué tienen a la disposición, qué se va a comer, hacerles un menú junto con ellos, participando con ellos básicamente, y los beneficios que eso tiene. A los niños y niñas les encanta verse bien y podemos también utilizar esa alegórica manera de cómo comiendo de una manera específica vamos a desarrollar, por ejemplo, mayor cantidad de músculo, sobre todo para los adolescentes, vamos a tener mayores beneficios. La conversación y el diálogo aquí es todavía mucho más importante porque sabemos que van a estar solos. Entonces necesitamos sembrar en ellos esas ideas positivas de cómo, aunque estés solo, con lo que tenemos en casa podemos alimentarnos realmente muchísimo mejor y cada vez aprender algo nuevo. Entonces luego en la noche, cuando llegue papá, mamá, el tutor, conversar, qué hiciste, llamar durante el día, qué comiste. El tener comidas, por ejemplo, preparadas, que pasa muchas veces cuando los niños están solos, hace también que nosotros pensemos cómo se les va a presentar, cómo se les va a trabajar. Entonces es básico que se converse antes y después y que durante el día tengamos ese momento de contacto que nos permita saber qué está comiendo, cómo lo está haciendo, cómo está combinando y que le demos también la libertad de hacer ese tipo de combinaciones que son saludables con lo que ellos tienen en casa que nosotros sabemos que también los va a beneficiar. Doctora, algo también muy importante es que, por ejemplo, al momento de comer, muchas personas tienen vamos a decir, hay diferencias en torno a esto que voy a mencionar, porque uno dice que es beneficioso, otros dicen que no hace nada, otros dicen que no, que es malo. Por ejemplo, el tomar agua mientras uno está en la ingesta de alimentos. Y la otra es el consumo de lácteos, que dicen que hay que controlarlos, otros dicen que no, que son beneficiosos, pero hay muchos escritos también sobre eso, de que los lácteos también en cierta medida pueden también causar problemas a la salud. Bien, con relación a eso, Jonathan, que también resulta de mucha orientación para las familias, es lo siguiente. El agua es necesaria para todos los elementos de digestión, pero necesitamos tener los ácidos y las diferentes enzimas que participan en ese proceso digestivo de la manera más concentrada posible para que el proceso sea mucho más ligero y en el tiempo realmente que amerita y se requiere. Entonces, podemos tomar agua, como es un líquido libre de otro tipo de contenido, media hora, una hora antes de las comidas, de manera tal que estemos hidratados para el momento de la alimentación o de hacer la comida X. Entonces, durante la comida no se recomienda realmente tomar agua, justamente para lo que expliqué antes. Tener todos esos ácidos, esas enzimas extraordinarias que nos ayudan a hacer una digestión óptima y que ayuda a que las paredes del estómago tampoco tengan que hacer un mayor trabajo y por lo tanto no se ensanchen. El estómago consta de grandes cantidades de fibras musculares y por lo tanto, si tenemos que reforzarlo, pues lógicamente vamos a tener un problema. Entonces, básicamente, no vamos a propiciar que el niño o la niña, el adolescente, tome agua durante los alimentos, que lo haga una hora antes y que esté constantemente hidratándose durante el día y que el agua la consuma alrededor de una hora después de haber hecho los alimentos. Eso con relación a tu primera pregunta. Y con relación a los lácteos, pues como estamos en un proceso en donde el niño o la niña también tiene un desarrollo óseo, 2 o 3 porciones de lácteos, si el niño, la niña o el adolescente no tiene ningún problema de tolerancia a la lactosa, pues son absolutamente bien recomendados, ¿de acuerdo? Entonces no hay ningún problema con eso. Lo que no debe haber es realmente un consumo excesivo de lácteos y sobre todo vigilar que no haya ningún trastorno de absorción, de tolerancia o de alergia a estos productos, lo cual es cada vez más frecuente para que no se tenga ningún tipo de problema de salud. Excelente, doctora, estas recomendaciones, de verdad que sí. El experticio pues se ve y se ve como aflora en su diálogo. La verdad que queremos agradecerle profundamente y sabemos, yo sé, que usted está ahí a la orden.
Y es un honor, de verdad que sí, para nosotros compartir con usted. Y nada, vamos a desearle a todas las personas que tengan unas felices vacaciones, que estas recomendaciones puedan llevarlas a cabo, porque así tendrán unos hijos en un futuro saludables y hijos también que puedan duplicar esto con sus hijos, así tener familias pues saludables. Gracias, doctora. Será hasta una próxima a todo el público que nos escucha. Buenas noches. Buenas noches. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.